2 minutos de las 21 a 23 grados la temperatura en Asunción. Arrancamos la caja negra, estamos por Unicanal, como todos los martes. Y hoy vamos a hacer el seguimiento. ¿Se acuerdan? El martes pasado habíamos hablado del caso Atigrá, la reacción de los vecinos, quienes se opusieron a la instalación a un pozo que iban a implementar en esa zona para proveer de agua un barrio cerrado en la zona de Pacaraí, camino a San Bernardino. A partir de ese reclamo de la comunidad que ha reaccionado, porque la empresa ni siquiera había solicitado estudio de impacto medioambiental, ordenaron parar la perforación de pozos para esta laguna privada. La comunidad de Atigrá pide justicia, pide a la justicia levantar la medida cautelar que en un principio se había otorgado a este complejo hotelero. Y el Ministerio del Ambiente confirma el riesgo ambiental, por eso tomaron la decisión de ordenar el cese inmediato de los trabajos realizados. Y de eso vamos a hablar. Van a estar con nosotros Víctor González, director general de asesoría jurídica del Ministerio del Ambiente, y también va a estar con nosotros el asesor legal de la ARSAM, hablando respecto a este tema. Y el segundo tema que vamos a desarrollar esta noche, el sector porcino. Estamos hablando de un sector emergente que moviliza 500 millones de dólares en cadena de valor a partir de ese anuncio del arancel cero a la exportación de Taiwán. Ha generado esto un impulso importante a la industria porcina, y estamos hablando, como les decía, de un sector emergente. Van a estar con nosotros la ingeniera agrónoma Delia Núñez, gerente de la Asociación de Criadores de Cerdos del Paraguay, y José Carlos Martín Campercholi, presidente de Cenaxa, vía Zoom. Vamos a ver si podemos tener un contacto con el presidente de esta Asociación de Criadores de Cerdos del Paraguay. Y vamos a arrancar con esto. Fue un disparador, una entrevista que le habíamos hecho a Óscar Orué, director nacional de ingresos tributarios. ¿Por qué? ¿Se acuerdan el caso de la declaración jurada que la Contraloría no pudo terminar del expresidente Mario Abdo Benítez? 45 millones de dólares de utilidad que le había generado sus dos empresas vinculadas al tema asfalto. Y se pidió informes a varias instituciones, entre ellas la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. La DENIT pidió informes a Seychelles después de esa publicación periodística de un medio argentino en el que hacía referencia a que el expresidente Abdo Benítez supuestamente tiene escondidos 21 millones de dólares en un paraíso fiscal. Arrancamos con este informe. La ruta del dinero. Los millones de Abdo por venta de asfalto bajo la lupa. La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios solicitó información a las Islas Seychelles para rastrear movimientos financieros vinculados al expresidente Mario Abdo Benítez. El pedido apunta a determinar si parte de los 45 millones de dólares declarados como reservas operativas por las empresas Aldía y Createc fue remitido a cuentas offshore sin pago de impuestos. El director de la DENIT, Óscar Orué, confirmó que el requerimiento a Seychelles se realizó ya meses atrás y que todavía esperan la respuesta al pedido hecho desde Paraguay. El oficio se suma al pedido internacional hecho por el Ministerio Público, que investiga un posible esquema de lavado de dinero. Explicó que Paraguay cuenta con convenios para solicitar información tributaria y extractos bancarios a 170 jurisdicciones, incluidas Seychelles. En el caso de la ruta del dinero de Abdo, la indagación se activó luego de publicaciones periodísticas detectadas por el sistema Big Data de la DENIT, que genera alertas automáticas cuando aparecen señales de riesgo fiscal. Orué explicó que en cuanto a la DENIT, se investiga la posible evasión fiscal, ya que si una persona o empresa saca dinero del país y no pagó el impuesto, conlleva una renta no declarada. Tenemos convenio con 170 países. 170. Para pedir información, extractos bancarios, para pedir información tributaria y todo eso. Uy, ¿cómo se usa? De hecho, el caso de Seychelles también lo hicimos. Si vos sacás dinero y no pagaste tu impuesto, es evasión. Como tenemos un sistema Big Data, también todo lo que sale a nivel de Internet es información que nosotros
nosotros captamos. Entonces puede levantar una alerta o un aviso y ahí se hace el control correspondiente. A la par que la DENIT realiza este rastreo tributario a nivel internacional, el Ministerio Público también mantiene abierta otra línea investigativa. En ese sentido, en agosto pasado, el Ministerio Público de nuestro país remitió a la Oficina del Fiscal General de la República de Seychelles una solicitud de cooperación en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción en torno a la investigación contra el expresidente de la República por presunto ocultamiento de bienes. El exhorto fue remitido a través del fiscal adjunto Manuel Doldán, encargado de la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales, Extradición y Asistencia Jurídica Externa, a pedido de la agente fiscal Natalia Cacabelos, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción. El expediente tiene como principal objetivo esclarecer los posibles delitos económicos derivados de las operaciones de las empresas Aldía S.A. y Createc S.A., que experimentaron un crecimiento financiero sin precedentes durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. La causa fue iniciada luego de que la Contraloría General de la República, respaldada por un informe de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, presentara evidencias de anomalías en las operaciones financieras de ambas empresas, que experimentaron un crecimiento desproporcionado superior a la media del mercado en sus ingresos con la provisión de asfalto. Las indagaciones de la Fiscalía se centran en analizar los movimientos financieros y la declaración patrimonial del expresidente, así como el destino de los 45 millones de dólares, unos 329 mil millones de guaraníes, que ambas empresas habrían acumulado en reservas operativas sin justificar su uso. Entre las principales inconsistencias detectadas figuran discrepancias contables. La DENIT identificó diferencias en las cuentas de deudores por venta que ascienden a 155.500 millones de guaraníes en proveedores locales, incrementos abruptos en inversiones. Aldía S.A. pasó de tener 1.397 millones de guaraníes en inversiones en el 2022 a 40.515 millones de guaraníes en el 2023. Utilidades no declaradas claramente. La Contraloría informó sobre ingresos desproporcionados que habrían sido derivados a fondos operativos sin evidencia de un uso claro y transparente. A lo anterior se sumó el informe periodístico realizado por el periodista argentino Luis Casulla y publicado en el portal Periodismo y Punto, que refiere que presuntamente Abdo ocultó la millonaria suma de 21 millones de dólares en cuentas del paraíso fiscal, en que aparecería el nombre del exmandatario según los documentos expuestos. Ahora la DENIT busca rastrear el destino final de los fondos y determinar si parte del dinero salió del país sin pagar impuestos. Si Seychelles confirma estos movimientos, el caso podría derivar en una presunta evasión fiscal y lavado de dinero. Bueno, la DENIT está esperando el informe por parte de Seychelles respecto a este requerimiento, pero tenemos estas placas para poner en contexto de qué estamos hablando y haciendo referencia a la ruta del dinero de Abdo, los ejes de este caso. Por un lado, reservas operativas sin destino claro. Esto lo dice la Contraloría General de la República, por eso no pudieron cerrar la declaración jurada de bienes presentada por Abdo. Están todavía las resultas de informes de varias instituciones. Estamos hablando de más de 45 millones de dólares que fueron enviados a reservas operativas sin documentación que explique su uso. Y respecto a las inversiones con salto inexplicable, la empresa Aldía, una de las empresas importadoras de asfaltos vinculada al expresidente Abdo, pasó de 1.300 millones de guaraníes a 40.500 millones de guaraníes en un año sin respaldo correspondiente. Esto directamente en lo que respecta al expresidente Mario Abdo Benítez. El siguiente, las cuentas por cobrar inconsistentes. La DENIT detectó 155.500 millones en deudas que no coinciden entre las empresas y sus proveedores. Y el último, cuentas offshore bajo la lupa.
La Fiscalía y la DENIT pidieron informes a Isla Seychelles para rastrear los presuntos 21 millones de dólares ocultos. ¿Cuál es la presunción? 45 millones de dólares de las ganancias de dos empresas vinculadas al expresidente Mario Abdo Benítez no figuran en su declaración jurada de bienes y según las empresas fueron a parar a reservas operativas. Sin embargo, no se detalla dónde está ese dinero, en ningún lado, ni en los informes de la Abogacía del Tesoro, ni en los informes que tiene la DENIT. Entonces, en este marco, después de que haya saltado la información periodística a partir de una filtración de los supuestos 21 millones de dólares que tendría el expresidente en este paraíso fiscal, la DENIT se ve obligada, esa institución, a solicitar informes, porque ¿qué es lo que está haciendo la DENIT? Está haciendo el seguimiento a la ruta del dinero ante una eventual presunción de evasión de impuestos. Eso le interesa determinar a la DENIT independientemente a la causa que abrió el Ministerio Público respecto a este tema. Lo nuevo, y por qué hoy estamos haciendo referencia a este caso nuevamente, es por la confirmación y las declaraciones de Óscar Orué, director nacional de ingresos tributarios, quien la semana pasada, en una entrevista en otros espacios periodísticos, nos confirmaba que solicitaron informes a Seychelles respecto a el destino de esos 21 millones de dólares. Informes que fueron solicitados, pero hasta ahora no hubo respuesta. Hacemos una pausa cortita y ya venimos. En Bristol, aprovecha las ofertas navideñas hasta el 50% de descuento con los mejores precios del país. Por tus compras estás participando de fabulosos premios, una increíble Audi Q5, una imponente Amarok 0 kilómetro, motos Buller, millones en efectivo, compras gratis, viaje al mundial. Además, por tus compras te llevas una cuota de regalo en tu próxima compra. En este fin de año, vení, comprá y ganá en Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y les comento que ya llegó Etiflugel, la solución para la acidez, reflujo y gastritis. Etiflugel es el antiácido más bueno que hay porque viene en suspensión de rápida acción y con sabor naranja y sabor limón. ¿Qué más querés? Con una sola toma OPA acidez. Además, no es solo para vos, es para toda la familia porque viene en frasco de 240 ml. Toma Etiflugel, OPA acidez. Y para tener un equilibrio ideal y un buen funcionamiento del organismo, ahora tenés a mano Mielaxan, el laxante que con una sola toma de sus cápsulas blandas no daña la mucosa gástrica y con acción comprobada, Mielaxan limpia y depura el organismo. Para tener un cuerpo saludable, comenzá con tu interior. Mielaxan, el laxante que funciona y el equilibrio volverá a tu cuerpo. Es de Laboratorios Galeno. Y presentamos este informe que habíamos anunciado, sector porcino motor económico emergente que moviliza 500 millones de dólares en la cadena de valor. Veamos el material. Sector porcino, motor económico emergente moviliza 500 millones de dólares en cadena de valor. La eliminación del arancel a la carne de cerdo exportada a Taiwán ya está generando un efecto directo en la cadena productiva, con el exponencial crecimiento de los envíos y los anuncios de inversiones en el rubro. El sector porcino estima inversiones por 500 millones de dólares en crianza, logística y frigoríficos, impulsadas por el nuevo escenario de la competitividad. La industria apunta a producir 1 millón de cerdos al año, con una capacidad exportadora en expansión. Entre enero y noviembre de 2025, nuestro país exportó 17
17.415 toneladas de carne porcina por un valor total de 52.6 millones de dólares, según los últimos datos de Cenaxa. Esto representa un crecimiento del 70% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando los envíos alcanzaban 31.1 millones de dólares. Taiwán se mantiene como el destino dominante, con 13.224 toneladas exportadas por un valor de 45.4 millones de dólares, lo que equivale al 76% del total. Desde el 5 de julio, Paraguay envía carne deshuesada y congelada a la isla con arancel cero, un beneficio que ya está dinamizando la cadena de valor. Brasil y Uruguay siguen en la lista con una participación del 10% cada uno. Georgia y Filipinas completan los envíos, este último como un mercado emergente con fuerte potencial de crecimiento. En cuanto a las menudencias porcinas, se exportaron 241 toneladas por 132.218 dólares con Vietnam, Costa de Marfil y Singapur como los países compradores en el extranjero. El anuncio del arancel cero a Taiwán fortaleció la confianza del sector y aceleró proyectos en marcha. Este nuevo escenario abre una ventana de oportunidad para escalar volúmenes y consolidar la presencia paraguaya en Asia. Para hacer frente a la demanda, la producción en el interior del país continúa su expansión con inversiones para ampliar granjas tecnificadas, centros de terminación, plantas frigoríficas y sistemas de transporte refrigerado. El sector apunta ahora a abrir más mercados. Los objetivos inmediatos incluyen Argentina, cuya habilitación sanitaria está en trámite, Perú, que ya completó inspecciones, y Chile, que está próximo en la agenda. El gremio sostiene que con estas aperturas Paraguay podría duplicar su volumen exportable en los próximos años. Bueno, y sobre este tema vamos a hablar con la ingeniera agrónoma Delia Núñez. ¿Qué tal, ingeniera? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches a todos y bueno, gracias por la invitación. Estos números que estábamos compartiendo, a ver, la industria apunta a producir 1 millón de cerdos al año. Me decías recién, es más incluso, más del millón. Más del millón de lechones es la idea de producir y engordar. He sabido que hay una inversión muy grande, una de las inversiones más grandes que viene es del Grupo Costa. Solamente ellos están apuntando justamente a tener unas matrices. Es una forma también de medir la producción a través de las madres de las matrices. Ellos están apuntando a 40.000 matrices para el 2032 y ahí tendrías que hacer una multiplicación directa de más o menos 30 lechones por madre en forma eficiente de producir. Y estamos hablando de 1.200.000 solamente con un productor, que va a estar produciendo para el 2032 1.200.000 lechones para engordar. Lo que estamos calculando que para el 2032 vamos a tener más de 100.000 matrices, realmente van a ser mucho más de... Esa es la proyección que se va a ir dando gradualmente, ¿verdad? Pero para el 2032 apuntamos a más de 100.000 matrices que tendríamos que multiplicar por 30, estamos ya hablando de más o menos 3 millones de cerdos para engordar al año. Y las inversiones ya se están dando. Esta inversión, la más grande, es la de Costa, pero hay otras inversiones que vienen del grupo español, pero hay otras inversiones también nacionales de grupos también fuertes que ya se están dando, como de las colonias, el grupo RATS y otros grupos también que se están consolidando y están haciendo una inversión grande en producción y también a la parte frigorífica. Se están haciendo inversiones y va a ir acompañando esto. Para el 2032 sí vamos a necesitar, con las inversiones que sabemos ya funcionando, inclusive el frigorífico Inca, que es el nuevo a ser habilitado, funcionando. Todos los frigoríficos que tenemos ahora, con algunas de las inversiones, vamos a necesitar por lo menos 2 UPIZAs más. Es el cálculo que tenemos, si es que se dan todos los escenarios que nosotros estamos manejando, ¿verdad? Dentro de lo que es la producción porcina y las inversiones. A ver, está vía Zoom el doctor Hugo Schafrat, presidente de la Asociación de Criadores de Cerdos del Paraguay. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas noches, Jorge, y toda la audiencia. Un saludo también a Delia. Un gusto poder participar. Bueno, a ver, ¿fue clave este anuncio que hizo Taiwán con el tema de arancel cero para darle un impulso al sector porcino en nuestro país, o ya estaba nomás luego en una posición emergente, doctor? Jorge,
arancel cero siempre es una invitación a que la gente se anime. Somos uno de los únicos países que tenemos esa condición con Taiwán, un mercado súper interesante que paga muy bien por la carne, un mercado muy exigente, y realmente eso ayudó a impulsar, pero la producción de cerdo ya venía despegando, entonces algo que vino solamente para consolidar lo que ya estaba pasando. Nos dio un poco más de ánimo esto, y por supuesto la diferencia, esos 12% de aranceles, en algún momento van a hacer la diferencia entre ganar o perder dinero en la porcinocultura, como pasó hace 3 años atrás. Pero realmente es algo que nos diferencia de los demás mercados con relación a competitividad. Claro, este número que estábamos compartiendo en el informe, y estamos hablando de datos según Senaxa, datos oficiales, de enero a noviembre de este año, nuestro país exportó 17.415 toneladas de carne porcina. Y esto representa, dice el informe de Senaxa, 70% más en comparación al año pasado. ¿Eso es así, doctor? Así mismo, nosotros cerramos el año pasado con poco más de 13.000 toneladas en el año. Entonces, nosotros estimamos que con las exportaciones que vamos a tener todavía en mes de diciembre, nosotros deberemos llegar muy cerca de las 20.000 toneladas. Entonces, ese número que dijo Senaxa es muy cierto. Y ese número queda aún más impresionante cuando nosotros vamos a las exportaciones del año 2023, porque en 2023 festejamos las 8.000 y algo de toneladas que exportamos contra las 5.000 toneladas que se exportó en 2022. Entonces, el sector realmente viene teniendo un crecimiento muy importante, y además de esto, de las exportaciones, el propio mercado interno también crece. El consumo de la carne de cerdo en el mercado interno cada día es mayor. El consumidor gana, tiene más apetito por la carne de cerdo, por todas las bondades que hay por la carne, y también por ser económicamente muy conveniente la proteína proveniente de cerdo. Ahora, este anuncio que hizo hace un par de semanas el presidente de la República, lo del arribo por primera vez que esta empresa española va a salir de España y va a hacer una inversión de $300 millones en nuestro país. ¿Esto cómo ve el sector de ustedes? ¿Esto es beneficioso? ¿Esto nos conviene? ¿Cómo vieron ese anuncio, doctor? O la ingeniera también, si no puede responder. Creo que el doctor el más indicado, porque justamente vienen a hacer la inversión en la granja del doctor Hugo Schaffer ahí en Naranjal. Así que de mi parte, objetivamente, lo que te puedo decir es que obviamente este anuncio va a dar también, nos va a poner en el ojo internacional para que vengan también otras inversiones. Y bueno, Hugo va a contar un poquitito más sobre ese arribo que se viene próximamente. A ver, doctor, ¿cuándo vienen? Ya llegaron, Jorge. Ya llegaron. Nosotros hemos, después de prácticamente un año de conversación, hemos llegado a un acuerdo. En mayo de este año nosotros firmamos un acuerdo, hicimos la venta de la mayoría de las acciones de Granja San Bernardo a Grupo Costa, que está liderado por el señor Jorge Costa. Y juntamente con este grupo nosotros vamos a un proyecto que es muy audaz,
San Bernardo, que hoy tiene 3.000 madres, salta de 3.000 para 40.000 madres. Ese proyecto lo desarrollaremos en 5 años. Y según los números que hoy ya manejamos de producción, este proyecto nos llevará a producir 1.400.000, 1.450.000 cerdos por año solamente dentro de nuestra granja. Es un proyecto que realmente lleva esta inversión que mencionas, hablando de lo que son las granjas de cría, las unidades productoras de lechones y también todo el desarrollo de la cadena de productores integrados, que son los productores que harán el engorde. La idea del proyecto, Jorge, es que tengamos 450 galpones de engorde, que serían con capacidad de 1.250 animales cada uno. Esos galpones serán desarrollados. Cada productor va a desarrollar 1, 2, 3 o 4, depende del apetito y la capacidad de inversión de cada uno. Pero también esto tiene un impacto social bastante grande en nuestra zona, porque permite que pequeños productores puedan construir un galpón, porque ese trabajo de desarrollo será en conjunto con la granja y con entidades financieras, donde respaldaremos esta financiación. Entonces vemos que aparte de todo lo que trae el cerdo de ingresos monetarios al país, también el impacto social es muy grande, porque toda la cadena de valor es muy grande dentro de la producción de cerdo, porque tenemos toda la parte, agregamos valor a los granos, hay el procesamiento de los granos, hay las fábricas de balanceado, hay todo el sistema de transporte, tanto del balanceado como de animales, hay la industria, el frigorífico, hay todo lo que envuelve esto, la parte comercial de lo que queda en el país, todo el proceso de exportación. Entonces la cadena de producción de cerdo realmente ella es muy grande y muy importante para el país. Entonces estimamos porque que en este proyecto solamente nosotros vamos a generar, si contamos con los funcionarios propios, toda la cadena de transporte que vamos a tener, posiblemente interna, los productores integrados e industria frigorífica, estamos hablando alrededor de 2.500 empleos directos y ahí vamos a más de 10.000 empleos indirectos si usamos el cálculo de 5 para 1, que normalmente se usa en situaciones así. Este crecimiento del 70% en la cantidad de producto exportado en comparación al año pasado y en comparación a este año, ¿eso ha significado la creación de nuevas unidades productivas o los mismos productores aumentaron su productividad? Realmente... perdón, sí. Hugo. Sí, a ver, por favor. Sí. Los productores han incrementado. Los productores han incrementado sus granjas, la gran mayoría. Es crecimiento orgánico de las granjas que ya teníamos y podemos nombrar, por ejemplo, Cooperativa Colonias Unidas, que tuvo ese mayor impacto de lo que es el año pasado a este año. También Cabaña Nido ha crecido, Oleaginosa Rats está en crecimiento. Entonces, el gran impacto vamos a tener de aquí en adelante. 26 todavía un pequeño, pero a partir de 2027 el crecimiento ya no es progresión aritmética, es una proyección geométrica. El crecimiento es muy grande cada año. ¿Qué decía, ingeniera? Que va a ser exponencial, que a partir del 2027 ya va a ser una producción, inclusive ya vamos a estar hablando de números mucho más grandes de lo que ahora estamos manejando, pero hay también una demanda muy grande internacionalmente. Sabemos que Taiwán quiere más
quiere comprar más nuestra producción porcina, obviamente, estamos hablando de carne específicamente, así que el mundo pide más y es por eso que justamente se están animando a hacer estas inversiones grandes, ¿verdad? Porque hay mercados abiertos, estos mercados quieren más, empezando por el de Taiwán y continuando con los otros que estamos abriendo y seguimos abriendo. Y una cosa decirte, Argentina ya se abrió, ese ya está abierto, ya hay un intercambio también y ahora el que estamos esperando es justamente Perú, ¿verdad? Este año se dieron también récords, creo que en apertura de mercados, que fueron unos cuantos. Realmente en estos últimos 3, 4, 5 años se rompió récord en apertura de mercados, por sobre todo que también que compran ya, que ya están interesados en hacer esa Me decía el otro día en otros espacios periodísticos, ingeniera, doctor, el embajador de Taiwán en nuestro país, que a partir de la presencia ya de manera más importante de la industria, del sector porcino en la isla, eso no es poca cosa. ¿Por qué? Porque sabemos las medidas sanitarias que significa que tenés que cumplir para entrar a ese mercado. Recordemos que Taiwán es una isla donde todas esas cuestiones que hacen a la cuestión sanitaria son muy estrictos y recontra hiper rigurosos. Sí. Entonces, porque tienen también una producción, ellos también son productores de cerdo, entonces tienen que proteger también, obviamente, su producción. Es por eso que generalmente estos mercados tienen aranceles que estábamos hablando. Y Paraguay, cuando se dio el anuncio y justamente nos tocó acompañar como asociación al presidente de la República a dar el anuncio de arancel cero, estando ahí el embajador, él contó justamente que el segundo país que gozaba de ese privilegio era Paraguay. El primero es Nueva Zelanda, pero Nueva Zelanda no hacía uso de ese privilegio. O sea, Paraguay iba a ser el primer país en hacer uso porque justamente es una carne que gusta mucho al paladar taiwanés. Entonces, al final somos el único país con arancel cero que estamos haciendo ese uso y eso realmente son mensajes también muy fuertes para el mundo. Como vos dijiste, Taiwán es un mercado muy exigente en todo el proceso porque ellos vienen, auditan sanitariamente, y sanitariamente estamos hablando desde las granjas, justamente ellos visitan, auditan las granjas y auditan también los frigoríficos, todo el proceso y obviamente el mensaje es que Paraguay está haciendo bien las tareas, ¿verdad? Y le hace acá a los productores que están trabajando arduamente y unas inversiones realmente estos se están preparando hace más de 10 años para esto. Con estas proyecciones, ingeniera, doctor Hugo Schafrath, estas inversiones y estas proyecciones, mencionando también lo que nos decía el embajador de Taiwán en nuestro país, nosotros tenemos todo el potencial para convertirnos en uno de los referentes de este sector, en producción. Digo, hoy estamos, no sé en qué número, pero podemos posicionarnos en los primeros lugares. O sea, todo el potencial tenemos, doctor. Así mismo, Jorge. Hoy prácticamente, como decimos, somos muy, muy pequeños dentro del escenario de lo que es la producción porcina del mundo. Lo que, para que tener una idea, todo los 100% de lo que producimos en un año es menos de lo que tiene necesidad de importar Taiwán, por ejemplo. Entonces, hoy somos pequeños. Hoy Chile importa más o menos lo que nosotros producimos de carne de cerdo en un año. Chile tiene capacidad de importar. Y ahí si vamos a un mercado como Corea, que es uno de los mercados que estamos apuntando y que si Dios quiere dentro de poco vamos a lograr abrir. Hay cuestiones sanitarias por detrás que se va solucionando. Corea tiene capacidades de importar 5 veces lo que producimos en un año hoy. Japón 10 veces de lo que producimos en un año hoy. Entonces somos muy pequeños. Pero el potencial de crecimiento que tenemos es extraordinario. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, tal vez hoy, el menor costo de producción de cerdos del planeta Tierra. Porque tenemos la producción de granos alrededor nuestro. Tenemos tal vez que 70% del costo de producción de un cerdo es el alimento. Entonces eso nos deja una ventaja competitiva. Tenemos una mano de obra
razonablemente barata. Temos cuestiones impositivas muy claras y una de las más bajas de todo el mundo también. Entonces, cuando empezamos a sumar eso y decir que hoy consumimos poco más de 3% del maíz que se produce, menos de 1% de la soja que se produce en el país, nosotros lo que mencionabas antes del mercado de Taiwán ser bastante exigente, porque sanitariamente, porque hoy Paraguay goza de una sanidad impresionante. Claro que uno de los motivos es la baja población, pero hoy, del punto de vista sanitario, es extraordinario lo que vivimos en Paraguay. Entonces, cuando empezamos a sumar, hay todas las posibilidades para que Paraguay entre en las grandes ligas de la producción y exportación de carne de cerdo para el mundo. Poniéndole números, a ver, la Asociación de Criadores de Cerdos, ¿cuántos forman parte de esta asociación? ¿Cuántos productores? Realmente dentro de la asociación... Adelante, Delia, Hugo. Adelante, Hugo. No, hoy aproximadamente, si contamos, depende si contamos Colônias Unidas como uno o como más de 60 productores, Oleaginosa como uno o todos los productores que están envueltos. Nosotros tenemos más de 200 asociados y hoy tenemos más o menos un 90% de lo que es toda la producción industrial de cerdo que están asociados a la CCP, a la entidad a la cual representamos. ¿El sector a cuántas personas hoy emplea en total? El sector empleos directos hoy emplea alrededor de 2.500 a 3.000 personas, sin contar con las industrias, ¿verdad? Sin contar con las industrias. Si contamos las industrias, pasamos de las 5.500, 6.000 personas en empleos directos. En directo. Hoy, ¿qué necesitamos para ya estos anuncios que se están haciendo de inversiones, pero para seguir fortaleciéndonos y posicionarnos como referentes de este sector? ¿Qué necesitamos? ¿Qué estamos necesitando? ¿O tenemos todas las condiciones hoy? Las condiciones están dadas, tanto como dijo el doctor Hugo, tanto, digamos, lo que ofrecemos en comida, es uno de los lugares donde justamente, como dijo, tenemos el maíz. Otros países tienen que estar importando el maíz, justamente, y mucho de nuestro maíz va para este fin a otros países, ¿verdad?, para alimentar los cerdos. Así que tenemos que tratar de darle ese valor agregado. Así que tenemos comida, tenemos... macroeconómicamente y microeconómicamente estamos demasiado bien, ofrecemos demasiadas facilidades también. Sí nos tenemos que preparar, ¿verdad? Y eso lo vamos a hacer también, un trabajo que tenemos pendiente de la asociación también con mano de obra calificada, porque se va a ir necesitando, así como se van haciendo las inversiones, se va a demandar mucha mano de obra calificada para las granjas que vienen, ¿verdad?, que tenemos que preparar también. Y la parte financiera que estamos también, justamente Hugo mencionó eso, que tenemos que hacer un trabajo con el sector financiero, porque como es un rubro nuevo, todavía no entienden, no saben, entonces hay que educar un poquitito también en eso, y estamos como para que la parte financiera también acompañe y pueda dar préstamos acorde a los que quieran justamente hacer estas inversiones. Sabemos que cuanto más créditos acorde hayan a la producción, esto va a ir dando saltos mucho más grandes, ¿verdad? Ese es un sector pendiente entonces, o sea, de sí están dadas las condiciones, pero ¿qué es lo que falta? Toda la proyección de crecimiento que se tiene por el sector financiero, como que productos si bien puntuales para ese sector. Exactamente, eso es lo que yo sabemos que hay interés, hay un trabajo ya que de hecho un acercamiento que lo estamos haciendo también con el doctor Hugo Chafra como presidente también, para poder justamente trabajar con el sector financiero, que entiendan y que pueda haber una gama también de alternativas de créditos que los productores puedan tomar y animarse a hacer inversiones, porque son inversiones, las granjas son inversiones
inversiones realmente, los galpones, ¿verdad? Inversiones realmente grandes, ¿verdad? Ni que hablar si hablamos de las UPL, ¿verdad? Que son las unidades productoras de lechones, son mucho más, demandan mucho más, tanto de inversiones y mano de obra, ¿verdad? Igualmente los galpones que van a ser justamente las granjas integradas, que van a ser los productores que van a recibir los lechones y van a encargarse de engordar y después ya hacer la entrega de lo mismo, ¿verdad? Esas son las granjas integradas que estaba hablando el doctor Hugo Schaffner. El otro día el ministro de Industria, Javier Jiménez, nos hablaba de esas granjas integradas que son las que hoy están creciendo más, ¿verdad? Están los grandes, pero que no sé si se usa el término de tercerizar, o no sé si ese es el término, ¿verdad? Se llama granjas integradas. Así es, ¿verdad? Porque es una manera, igualmente lo mismo pasa también con los pollos, ¿verdad? Los grandes productores le entregan todo, ellos tienen que hacer Exactamente, los grandes productores, pero los grandes productores que se caracterizan por hacer justamente en este caso UPL, que son unidades productoras de lechones. Entonces producen los lechones y le entregan a los engordadores, digamos, ¿verdad? En este sentido que van a ser las granjas integradas y ellos son los que se encargan de engordar. Entonces, lo más demandante, lo más también que demanda todo, es más cuidadoso, todo lo que es las UPL, porque tenés las madres, las matrices que tienen que estar con sus lechones, los cuidados que eso significa, se van a especializar las UPL y ellas son las que van a dar a todos los satélites que van a hacer, justamente con Hugo Schaffner en este caso. Ese es un plan específico de lo que va a ser el Grupo Costa, pero sabemos también que otros grupos están creciendo así como Oleaginosa Rats, que está haciendo lo mismo, ¿verdad? Y las colonias que hace lo mismo justamente con sus asociados, ¿verdad? En materia de espacios, como a diferencia del ganado vacuno, es muy distinto, ¿verdad? Sin embargo, es mucho más intensivo. Vos necesitas muy poca tierra y necesitas justamente hacer las inversiones de los galpones y adecuar justamente. Sí, la parte de bioseguridad es muy exigente. Una anécdota justamente que tengo es cuando hicimos la visita a la granja del doctor Hugo, ¿verdad? Y que excepcionalmente, como él dice, nos dejó visitar y ver un poco todo lo que es la granja en este momento, ¿verdad? Es que la bioseguridad es extrema, tenés que pegarte una ducha completa, dejar todo lo que le llaman, digamos, la ropa sucia, te duchas y te dan de vuelta algo. Realmente es extremado el control que se tiene para la bioseguridad, muy extrema en los camiones, en las personas, porque vos no sabes lo que puedes estar ¿verdad? Llevando sin querer, queriendo, digamos, ¿verdad? Así que las medidas hay que redoblar ahora que también vienen justamente las inversiones y no solamente en las granjas, sino que también tiene que haber un acompañamiento justamente del SENACSA que tiene que también ir, que de hecho ahora, por ejemplo, salió la prohibición del tema de España, porque en España apareció la enfermedad que conocemos como PPA, peste porcina africana, que es una de las enfermedades que realmente golpea muy fuerte la producción. Apareció después de décadas en España y bueno, y nosotros seguimos acá en la región, por suerte, libre de fiebre aftosa, libre de PPA, perdón, y tenemos que tenemos que asegurarnos de continuar con eso y redoblar, ¿verdad? Ahora justamente SENACSA sacó una prohibición de traer productos de España por esa razón, ¿verdad? Uno no sabe, muchas veces ingenuamente traen, pero lastimosamente tenemos que más que nunca redoblar esfuerzos para poder crear esa barrera y que no afecte nuestra producción, ¿verdad? ¿Qué es lo que se trae? Y muchos productos, cualquier tipo de producto que vos una traigas, pata de bellota que me traigan de España yo no puedo meter acá. Todo lo que tenga que ver con cerdo, ¿verdad? Todo, nada está prohibido ahora traer, ¿verdad? Así que porque apareció esta enfermedad y realmente uno no sabe. Tenemos que cuidarnos. Exactamente, sí, tenemos que cuidar. Sí. A veces es muchas de las enfermedades que tenemos acá, no solamente estamos hablando en lo que es este tipo de producción. Recuerdo bien que siempre le miro a la naranja, a los pomelos que tienen una de las enfermedades que se trajo de afuera, ¿verdad? Muchas de las enfermedades para las producciones vienen y sin querer queriendo vienen ingenuamente a veces, ¿verdad? Traemos productos que no sabemos lo que estamos trayendo. Por eso justamente es tan importante todo lo que se hace.
tener perros, ese tipo de cosas que en otros países no solamente te están oliendo otras cosas, sino que productos también que tengan que ver, ¿verdad? Ahora estar más riguroso entonces que antes y con justa razón, ¿verdad? Eso te iba a decir. Tenemos que proteger nuestra producción, estamos justamente en un momento muy, muy emergente, así que todo esto tiene que ir acompañado también. Clarísimo. Yo creo que vale la pena. Sí. Doctor, ¿algo más que señalar? Así terminamos esta entrevista y toda la proyección, la expectativa que hay de crecimiento, y me parece que tenemos que seguir creciendo. Demasiado hay por hacer por delante, y estas inversiones que mencionaste que ya están en marcha, y operativamente dijiste 2032. El 2031-32 vamos ya a tener más de 100.000 matrices, 120.000 matrices aproximadamente, con todas las inversiones que estamos manejando que se vienen, ¿verdad? Perfecto. Dale, doctor. Sí, le agradecemos su tiempo, muy amable. Dale, un gusto, y reiterando un poco lo que dijo Delia, es reforzar el cuidado de la parte sanitaria. Tenemos ese vuelo directamente Paraguay-Madrid, que es una gran bendición, pero a la vez el brote de peste porcina africana en España arrancó con jabalíes, con animales salvajes, que posiblemente comieron algo contaminado que algún turista le haya tirado ahí. Y entonces, por eso, con el SENACSA ya tenemos coordinado. El SENACSA ha trabajado muy rápido sobre eso. Hay ya todos los avisos, el cuidado con la aerolínea y también con lo que llega de los vuelos, ¿verdad? Hay un tratamiento, hay incineración de esto. Pero avisar a toda la población. Sabemos que nos encanta el jamón serrano, ¿verdad? El bellota, pero que podamos consumirlo allá y no traerlo a Paraguay. En Argentina hay un productor, ¿le conocen a Kiko Fernández? ¿Le conoce a Kiko Fernández, el productor argentino que hace pata de bellota? Para mí que le superan ya a los españoles. Está acá en Salta. Personalmente no le conocí, pero ya lo he escuchado mucho. Sí. Vamos acá a Salta, nos vamos a traer. Y algún día, alguna vez producir acá nosotros. Eso te iba a decir, vamos nomás a comer lo que estamos produciendo, y bueno, si necesitamos hacer ese tipo también de productos, si es que hay para vender, obviamente vamos a hacerlo, ¿verdad? Está bien. Dale, Hugo, gracias por tu tiempo. Un abrazo. Gracias por la oportunidad, un abrazo a ti. Hasta luego, hasta luego. Bueno, ingeniera, gracias por tu tiempo. Vamos a seguir en contacto. Muchas gracias. Realmente esto es muy apasionante, seguir hablando de esto, y hay mucho todavía por hablar. También está lo del consumo interno, cómo se estuvo trabajando también acá y se sigue trabajando para poder aumentar. Y bueno, y como siempre digo, ¿verdad? Uno no ama lo que conoce, así que también estos espacios son muy interesantes para que la población pueda saber todo lo que se está haciendo y pueda amar, porque al final esto, lo que se hace y lo que dejamos en alto es al Paraguay, ¿verdad? Sí, con este tipo de cosas. Ingeniera, gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias. Hacemos una pausa cortita y ya venimos. Bronco Galén Jarabe alivia todos los síntomas de la tos. Bronco Galén es también fluidificante y expectorante. Eso es Bronco Galén Jarabe. Todo lo natural en un solo producto, y un solo producto para toda la familia. Además, no tiene azúcar. Atendé bien, amba, eucalipto, miel y limón, orecopa y té. Y no te olvides de la presentación cómoda y práctica de Bronco Galén Spray, con la misma fórmula y con sabor a miel. Bronco Galén Spray te soluciona las situaciones incómodas porque lo puedes sacar y usar donde sea. Bronco Galén, paraguayo y teja naturalete, es de Laboratorios Galeno. Y llegado a una cierta edad, los huesos frágiles son un problema. Por eso, Osteogalén Calcio más vitamina D ayuda a recuperar la falta de calcio y hace que tus huesos sean más fuertes. Osteogalén hace que tu vida vuelva a la normalidad. De venta libre en farmacias. Decime, ¿qué vas a hacer este feriado? Quiero ir a comprar cosas para la casa, la ferretería está cerrada, entonces al taller. Es feriado, todo está cerrado. Bueno, voy a retirar mi tarjeta de crédito entonces. Eso sí podés. Bueno Bank está abierto 24/7. 75 sucursales con atención personalizada. 24/7. Bueno Bank, a cualquier hora para todos. Bueno, tenemos este material, le estamos haciendo seguimiento. El martes pasado habíamos tocado acá en la Caja Negra
el riesgo inminente, el MADES, el Ministerio del Ambiente, ordenó parar la perforación de pozos para una laguna privada, la laguna de un barrio cerrado que se está construyendo en Ipacaraí, camino a San Bernardino, pero esta perforación de pozos se hizo en la ciudad de Atirá. La reacción de los vecinos, porque nos contaba el intendente el martes pasado, ni siquiera tenía estudio de impacto medioambiental. Pero tenemos este material y a la vuelta hablamos con Víctor González, director general de asesoría jurídica del MADES, y con Juan Pablo Leiva, asesor legal del Comité de Administración del SAM. A ver el informe. Riesgo inminente. Ordenan parar perforación de pozos para laguna privada. El conflicto por el uso del acuífero Caacupé en Atirá registró un giro con la decisión del Ministerio del Ambiente MADES de suspender las actividades de extracción de agua del proyecto impulsado por Petrowe Real Estate y Highland Lagons, tras constatar que las perforaciones no cuentan con licencia ambiental. Con esta decisión, la municipalidad solicitó al Tribunal de Cuentas el levantamiento de la medida cautelar que habilitó a la empresa a continuar con las obras. La Dirección de Asesoría Jurídica del MADES emitió la resolución de AJ número 1097/2025, en la que ordena suspender de manera preventiva el cese de actividades de extracción de agua y alteración de las aguas subterráneas vinculadas al pozo profundo en Atirá. Según el documento, los estudios técnicos y el sumario abierto en la cartera ambiental revelaron que las perforaciones ejecutadas por Petrowe Real Estate S.A. y Highland Lagons no cuentan con una declaración de impacto ambiental, un requisito básico para cualquier intervención de esta naturaleza. Los informes de verificación concluyeron que la obra representa un riesgo de daño grave o irreversible al ecosistema debido a la magnitud del proyecto. Por ello, el MADES dispuso el cese preventivo de toda extracción y alteración de aguas subterráneas, representando así esto una de las decisiones más firmes desde que estalló el conflicto por el uso del líquido vital en la comunidad cordillerana. Tras la resolución del MADES, la municipalidad de Atirá presentó un recurso ante la segunda sala del Tribunal de Cuentas para solicitar el levantamiento de la medida cautelar que había permitido a la empresa operar desde el mes de julio. La firma pudo continuar perforando gracias a esa decisión judicial, pese a que la Junta Municipal había revocado sus permisos y ordenado la clausura del pozo por la falta de licencia ambiental. Este conflicto por el uso del agua se remonta a noviembre de 2024, cuando los propios vecinos descubrieron tuberías gigantes instaladas en un camino rural provenientes de un terreno vinculado a Petrowe. Luego se supo que las obras buscaban alimentar una laguna artificial de un complejo hotelero de lujo en Ipacaraí, utilizando agua del acuífero Caacupé. En diciembre, la Junta Municipal otorgó una autorización para instalar cañerías, pero tras la presión ciudadana, el permiso fue revocado. Sin embargo, Highland siguió operando gracias a una orden judicial, lo que escaló el conflicto con los vecinos. Luego, el MADES y ERSAN confirmaron que la empresa no tenía licencia ambiental ni autorización para trasladar agua entre municipios, lo que impulsó a la municipalidad a clausurar el pozo y retirar tuberías. Pero en julio pasado, la empresa consiguió una medida cautelar que le permitió reiniciar las obras. Desde entonces, la comunidad se mantiene en protesta constante. Incluso hubo episodios en los que los pobladores se encadenaron para impedir el ingreso de maquinarias. Además, los afectados pidieron al jurado de enjuiciamiento de magistrados revisar el fallo que favoreció al complejo hotelero. Víctor González, director general de asesoría jurídica del Ministerio del Ambiente. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Bien. Muy bien, muchas gracias, Jorge, por la invitación. Un saludo al doctor Leiva, un saludo a toda la audiencia. Bueno, también está Juan Pablo Leiva, él es asesor legal del Comité de Administración de ERSAM, ente regulador. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, Jorge, gracias por la invitación. A ver, empezamos por la resolución de ustedes, ¿verdad? ¿Tomaron esta decisión a partir del reclamo de los vecinos? ¿Ustedes no sabían? ¿Cómo fue eso? El proceso de investigación se inició con un acta de fiscalización a través de denuncias, justamente a través de denuncias ciudadanas, a través de denuncias de los vecinos. Eso sin perjuicio de que la comunidad sí se acercó al MADES a explicar su preocupación sobre esta obra. Y bueno, nosotros haciendo investigación interna pudimos verificar que efectivamente había
una inscripción en el registro de pozos de uso doméstico en el lugar donde se encontró eso ahora, que no condice evidentemente con la envergadura y el destino de esa instalación. A través de eso yo solicité los informes técnicos a la Dirección de Recursos Hídricos, a la Dirección de Control, y con eso tuve los suficientes argumentos como para poder iniciar el sumario y emitir esta medida cautelar, sería preventiva, donde se ordena el cese de actividades de extracción y afectación de los recursos hídricos subterráneos de la zona, teniendo en cuenta bueno, las proyecciones y el alto impacto que podría tener este tipo de actividades. ¿Llegaron a pedir ellos estudio de impacto medioambiental? ¿Nunca pidieron eso? Eso es lo llamativo, Jorge. Esto está inscrito como un pozo artesiano uso doméstico. ¿Y como cuando uno hace 8 kilómetros y medio tenía que llegar? Exactamente. Conectar... De ahí es que no condice nada, ¿verdad? Que no condice la envergadura del lugar, y que por supuesto después de haber nosotros constatado esta situación de que se pretende rellenar una laguna artificial de un emprendimiento inmobiliario muy grande, estamos hablando evidentemente de dimensiones y de caudales totalmente desfasados a lo que se hizo. Es especialmente peligroso porque ir e inscribirte como un pozo artesiano de uso doméstico se podría interpretar como una mala fe bastante grave, porque este tipo de obras requieren indefectiblemente una evaluación de impacto ambiental. Absolutamente. Cuestión de que hasta el momento cuando abrí el sumario no lo tenía o no lo tengo yo enfrente. Pero sin embargo, aún así ahora se presenta, estamos hablando de que se construyó la obra y que se pretendía seguir adelante con la obra sin tener la declaración de impacto ambiental. Esto que yo estoy emitiendo ahora es una medida cautelar. La anterior determinación que tomó la municipalidad fue recurrida ante el Tribunal de Cuentas y tienen una medida cautelar, pero esto es otro ámbito. Esto ya tiene que ver con otro bien jurídico, que es el recurso hídrico. Claro. Y es una decisión administrativa contundente porque hay muchos rincones oscuros que hay que aclarar acá, y por sobre todo preservar el recurso natural. Claro, a ver, acá hay una cuestión que yo dije el otro día, el martes. Este es un grupo empresarial, me dicen, sólido, creo que tiene 18 emprendimientos inmobiliarios. Nosotros que todo el tiempo estamos diciendo brazos abiertos para los inversionistas, etcétera, etcétera, eso no hay ningún problema. Que vengan los inversionistas, pues tienen que adecuarse a las normativas. Totalmente. Nosotros, de hecho, no somos solamente el Ministerio del Ambiente, somos el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Y las 3 dimensiones del desarrollo sostenible contemplan el crecimiento económico y el crecimiento social del país. No solamente el cuidado del medio ambiente, pero bajo ciertas reglas. Y esa regla es la ley. Entonces llama poderosamente la atención de que siendo un emprendimiento de esa envergadura, viniendo un grupo que yo estoy seguro de que ha de tomar las responsabilidades suficientes sobre sus inversiones, ahora mismo haya una inscripción de un pozo de uso doméstico. Sin embargo, era una infraestructura prácticamente industrial para llenar una laguna que tiene totalmente otro tipo de tratamiento. Entonces hubo una ligereza acá en el abordaje de esta dimensión, que yo no digo que no sea reencauzable, pero tienen que aplicar los estudios y hacer los estudios para ver cuáles son las posibilidades de contar ellos con esa laguna artificial. Claro. A ver, doctor Juan Pablo Leiva, ¿cómo interviene la ERSAM en esta historia? A mí me dijo el otro día uno de los referentes de la Asociación de Vecinos vinieron con una autorización de ERSAM. El intendente de la Junta también nos dijeron, nosotros vimos un documento, nos presentaron de ERSAM y ahí nosotros aprobamos y después nos dimos cuenta y dejamos sin efecto. ¿Qué hizo la ERSAM acá, doctor? Explícanos, por favor. Bueno, primeramente el 24 de septiembre del 2024 se presenta Petrohue para solicitar área libre prestacional en la zona comprendida en la entrada de San Bernardino para un emprendimiento inmobiliario que la construcción puede terminar de aquí a 10 años, porque es un proyecto grande. Ellos presentan una serie de documentaciones que tienen que ver con el Acta 191, Resolución 2, que habla de los parámetros básicos de infraestructura de un sistema de agua potable. Ellos informan que están previendo que van a tener un aproximado de 3.500 personas que van a vivir ahí en su momento, y que tienen que disponer de agua potable. Nosotros como ERSAM fuimos a verificar la zona
y nosotros constatamos de que había sí una laguna artificial totalmente vacía, pero bien realizada, y paralela a esa laguna tiene una, digamos que es un reservorio a cielo abierto de captación de agua, puede ser de agua de lluvia, como puede ser por otros mecanismos. Esa agua es la que se iba a utilizar o la que se va a utilizar para el llenado de esa laguna. Particularmente me fui yo y recorrimos con mis compañeros directores, se fueron ingenieros, se fueron abogados, se fueron técnicos, y georreferenciamos la totalidad de la laguna, recorrimos toda la laguna. En ningún punto nosotros encontramos una salida de agua o una entrada, como le quieras llamar, proveniente de un pozo. Simplemente ellos nos mostraron y nos identificaron cómo iban a llenar esa laguna. Ahora bien, cuando ellos se fueron a Arsam, ellos confirmaron que no tenían ningún prestador capaz de poder brindar la cantidad de agua que ellos necesitan para ese emprendimiento inmobiliario. Entonces, ¿qué dice el decreto reglamentario 18.880? En el artículo 94 dice que cuando un emprendimiento inmobiliario se promueva, el urbanizador tiene que garantizar el acceso al agua potable a través de sus medios. En el caso que ellos no quieran ser prestadores, ellos van a donar a un sistema de agua cercano como aportes de terceros no reembolsables. En este caso, ellos construyeron o estaban construyendo un sistema de agua solamente para el barrio cerrado, pero para consumo humano. En ningún momento en las documentaciones que ellos presentaron en Arsam dice que el agua que iba a ser extraída de Aturá iba a ser para llenar una laguna artificial. De hecho, que hasta el día de hoy, en las reiteradas verificaciones técnicas que nosotros hemos hecho sin avisar tanto a Aturá como a Petrohue, no hemos podido constatar de que se esté utilizando, de hecho que el pozo nunca estuvo en funcionamiento, pero que se iba a utilizar esa agua para esos fines. Nosotros, en base a la ley le prohíbe utilizar agua potable para fines de esta naturaleza. Entonces, es ahí donde nosotros como Arsam hemos verificado el proyecto, está totalmente documentado. Lógicamente el pozo ya estaba construido. Y el prestador, Jorge, tiene la facultad de traer agua de donde fuere necesario para garantizar el acceso al agua potable. Así, por ejemplo, hay sistemas en San Bernardino que traen agua de Altos. La Junta de Saneamiento de Ipacaraí trae creo que trae de J. Augusto Salívar, o si no trae de Itaguá. O sea, hay diversos sistemas que traen de otras localidades el agua, porque ya no lo están encontrando en su propio distrito, por decirlo así. Claro. Lo de Aturá es más complicado, digo, o jodido, porque nos contaba este señor Samaniego de la Asociación de Vecinos que hay comunidades que tienen problemas de agua potable. Allí, de suministro, no. Sí, pero aclaremos, Jorge, que la falta de agua potable en distintos sectores del país no viene por este pozo. En Aturá... No, absolutamente. Lo que me refiero es, ellos dicen, acá hay comunidades en Aturá que no tienen sistema de agua potable, y resulta que nosotros van a venir acá a cavar un pozo artesiano con una cañería de 8,5 kilómetros para rellenar una laguna para un barrio cerrado. Nosotros... O sea, ese es el argumento. Entiendo. Nosotros tenemos corroborado la existencia de 32 sistemas de agua solo en Aturá. Esos 32 sistemas tienen 48 pozos en funcionamiento que brindan el servicio en la ciudad de Aturá. Nosotros como ente regulador no tenemos ningún estudio de impacto ambiental de ninguno de los 48 pozos. De ningún pozo de Aturá. Y eso estamos hablando sin contar con, como dijo Víctor, de los pozos domisanitarios o domiciliarios. O sea, que son los pozos no declarados por las personas que cavan por X motivo, pero no comunican al prestador, como dice la ley, y nosotros no tenemos un estado de cuántos pozos. Anda a saber cuántos pozos en transgresión a las normas del MADES y al marco regulatorio del Arsam hay sobre esos 48 pozos. Hoy en día están diciendo que ese pozo en específico prácticamente va a secar la ciudad de Aturá, va a dejar sin agua o va a colapsar. Pero no tenemos nosotros un estudio técnico que diga
Eso. Y otra cosa más, el comité de administración resolvió intimar al prestador Petrohue para que presente una declaración jurada donde diga que ya sea el agua extraída de ese pozo de Atirá va a ser para consumo humano, porque es así como prevé la ley 1614. En ningún momento ellos, de hecho, en todas las documentaciones y en la misma verificación que yo me fui, ellos tienen 350 empleados hoy en día que no tienen acceso al servicio de agua potable. Ellos están extrayendo, por decirlo así, a través de camiones cisterna o directamente de un prestador cercano que les brinda una cantidad de agua, pero que no puede abastecer a 350 trabajadores, que son personas que están trabajando y con este calor infernal no tener agua, Jorge, claro, es también... Pues esa no es la discusión, me parece, doctor, sino el hecho de sincerarse, es decir, esta es una realidad. Acá tenés estos empleados, 350 no tienen agua. Cuando acá se constituye este barrio cerrado, este emprendimiento, donde van a vivir, no sé, de manera directa, 3.500 personas, tenemos un problema de agua. Sí. Pero no por ello ir de manera silenciosa a violentar, atropellar, como decían el intendente de Atirá, a una comunidad. Creo que compraron un pedazo de tierra, murallaron y empezaron a cavar. Eso es lo que ellos reclaman, ¿verdad? Por eso yo declaraba desde un principio, acá nadie está en contra de la inversión, de la construcción de un barrio cerrado, pero sincerarse. O sea, sincerarse en el sentido, acá tenemos un problema en serio de agua. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Para consumo humano o es para nuestra laguna artificial? Eso nomás es lo que me parece que también se pide y lo que cuestionan los pobladores de Atirá, que ellos ven como un atropello, dice. No le pidieron permiso a nadie, no atropellar acá. Hicimos las averiguaciones, no hay estudio de impacto ambiental. Y ahí es donde ellos, con justa razón, me parece que reaccionan, ¿verdad? Totalmente. De hecho, hay que ordenar un poquito, como bien dice el doctor, sobre la mesa cuáles son los tantos, porque esto que está ocurriendo ahora en Atirá, que es que digamos otro emprendimiento, aparte de lo que es el condominio, aparte de lo que es el barrio cerrado, merece su estudio de impacto ambiental, pero si nosotros verificamos la declaración de impacto ambiental del condominio, el que está en Pacaraí, en la ciudad de Pacaraí, vemos de que no hace ningún nexo ni comunica cómo va a llenar esa laguna a través de una extracción de la ciudad de Atirá. O sea, todo indicaría que la intención era hacer un pozo ahí mismo en la laguna, por hablar en términos cristianos, digamos, perforar ahí mismo en la laguna o con sistema de captación de lluvia u otros. Pero ahora estamos hablando de un problema de que los datos no son claros y los datos podrían considerarse dolosamente falsos, tanto en la declaración original del barrio que ya está aprobado, por lo tanto esa declaración podría surtir efectos, como evidentemente la obra que ahora ya tiene un sumario, pero nada nos dice de que estudiando exhaustivamente cuál fue el tenor del relatorio de impacto ambiental, esa declaración de impacto ambiental del barrio también tenga alguna afectación en los mismos términos, como una notificación para decir cómo vos pretendés llenar esta laguna y me vas a dividir los tantos. ¿Cómo pretendés el agua potable para el uso de los habitantes y cómo pretendés y de dónde pretendés sacar el agua para los otros usos, riego, la laguna, lo que fuese? Claro, acá tengo que ir a una pausa, doctor, por lo que explicaste usted no tenía ni idea de este pozo. No, el pozo natural nosotros teníamos conocimiento, ya estaba acabado, de hecho, pero no estaba en funcionamiento, Jorge. Claro. Y eso estaba declarado como un bien afectado al servicio, donde ellos estaban manifestando que el agua extraída del pozo de Atirá iba a ser para consumo humano. No para la laguna. Jamás para la laguna. En ningún documento habla, Jorge, de que ellos van a llenar la laguna con esa agua. Ok, ahí tengo otra pregunta, hacemos a la vuelta de la pausa. Ya venimos. Apostala, sponsor oficial del Albirroja, Apostala, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Apostala, jugar legal y seguro, ganá con Apostala. Jugar responsablemente legal y seguro para mayores de 18 años de edad. Busca tu coleccionable de Apostala. Registrate en www.apostala.la y con una carga de mínimo 100.000 guaraníes ya podés canjear tu coleccionable. Apostala, buscarlo en las sucursales adheridas. Y hace 40 años
que acompañamos historias, no solo vendemos autos, abrimos caminos, apoyamos cambios, impulsamos proyectos. La grandeza no se mide en números, sino en personas. En Garden hacemos grande a nuestra gente. Garden, 40 años te hace grande. Y agradezco a Gilardini por el traje que tengo. También inclinado mi corbata. Gilardini, muchas gracias por el traje que tengo esta noche. Bueno, a ver, doctor. Aclaraste, ustedes sí tenían conocimiento de la perforación de ese pozo en Atirá, pero lo que no sabían era que se iba a rellenar la laguna. Nosotros teníamos conocimiento de que existía un pozo natural y que a través de una aductora ellos iban a llevar agua para tratar y que sea potable para los que van a vivir. Una aductora 8 kilómetros y medio sin estudio de impacto ambiental. Eso es el estudio de impacto ambiental queda en, digamos que en el fuero del MADES, que ellos van a realizar el sumario administrativo. Nosotros seguimos verificando no solamente ese emprendimiento inmobiliario. Hoy en día hay una proliferación gigante de emprendimiento inmobiliario en esa zona. Sí. Atirá, Alto, Nueva Colombia. Están repletos de nuevos lotamientos que ellos tienen que, en base al artículo 94 del decreto, tienen que cumplir con la obligación de garantizar el acceso al servicio de agua potable. Sea de la forma que sea, las personas tienen derecho a acceder al agua potable. Imagínate que te vas y compras un lote y no tenés ni siquiera garantizado el servicio de agua. Ahí donde está este proyecto, ahí en camino, en Upacaraí, camino a San Bernardino, pero todavía no es San Bernardino. Sí. Está a la mano izquierda. Ahí hay ESAP. No. No hay ESAP. No hay ESAP. Nosotros verificamos toda el área. No existía ningún prestador con esa capacidad técnica, de capacidad de producción ni de reserva para poder garantizar el servicio a esa nueva urbanización sin afectar a los usuarios ya existentes. ¿Qué problema? Eso acá me dicen también que el Limpia de un barrio cerrado gigantesco están construyendo, está de moda tener la laguna ahí en el medio del barrio cerrado y ahí en Limpia hay problema de agua potable. Nosotros hicimos un programa desde ahí inclusive. En Limpio ya hay agua salada. Claro. ¿Verdad, Víctor? Claro. Totalmente. Ese es uno de los problemas por los que justamente se tienen que buscar estas soluciones de traer de otros lugares. Muchas veces hay agua, solamente que hay agua salada. Y no vas a estar instalando una planta de tratamiento de agua salada, una desalinizadora ahora. ¿Por qué? Porque las soluciones con menos costo en el sentido de instalación misma, amerita buscar otras opciones de la cercanía, que como repitió nuevamente yo digo, es válido, no es que no es válido. Algo que hay muy importante que hay que dejar en claro, el acceso al agua es un derecho humano. Absolutamente. Acá no es el problema, acá el problema es de que uno tiene que ser claro y sincero con el uso que va a tener, con las dimensiones para que se pueda evaluar los impactos, los caudales y para que se pueda asegurar equitativamente el acceso a este recurso. Total, absoluto desconocimiento. Ersam viene un empresario y dice, voy a construir un pozo. Voy a acabar, un pozo artesiano, para un barrio cerrado. Ustedes van ahí, ¿verdad? Se fueron, verificaron. Sí, nosotros verificamos. ¿Y ustedes no le preguntan, ¿y tu estudio de impacto ambiental? Sí, te comento cómo es, Jorge. Nosotros cuando viene el empresario ya tiene cavado el pozo. El 99% de las personas que vienen de las nuevas urbanizaciones, ellos ya tienen perforado un pozo, ya tienen previsto. Ellos vienen después que el pocero les hizo, le dicen tenés que irte a Arsán si es que vas a ser aguatero. La palabra aguatero no existe, pero para ser prestador de agua. Y es ahí donde nosotros ingresamos a verificar si hay un prestador cercano. Nosotros no queremos más sistemas de agua, Jorge. En el país hay 6.284 sistemas de agua. Hay casi 9.000 pozos de extracción de agua potable. Claro. Siempre está claro que esos pozos son los que nosotros hemos verificado y ubicado georreferencialmente. No son pozos domiciliarios como dijo Víctor en su momento. Imagínate la gran cantidad. En este caso en particular, que me estás tocando de las nuevas urbanizaciones, nosotros vamos y verificamos. Si encontramos un prestador cercano que tiene la capacidad técnica, nosotros te decimos, Jorge, discúlpame, no podés habilitar un sistema de agua. Acércate a Víctor, que él tiene la capacidad técnica, financiera y económica para llevar adelante el servicio de agua. Este va un programa aparte, porque en algún momento esto va a estallar. Yo me acuerdo
acuerdo, habíamos tocado el tema del limpio el año pasado. Estuvimos con la doctora Cristina Muñoz, la presidenta del SAM, y le dijimos, pues, ¿cómo esta empresa prestadora no le liquidan porque nos llega el agua para toda la comunidad? Y me dice, nosotros le dimos la autorización para 400 usuarios. En 3 años creo que tiene 3.500. Y no cavaron un nuevo pozo. Porque no encuentran en limpio, por ejemplo, un lugar que saque agua no salada. Entonces me dice, si yo le cancelo, el problema va a ser peor. O sea, la mayor cantidad, la comunidad se va a quedar sin agua, ni siquiera con ese prestador, ¿verdad? Es ahí donde entramos nosotros en una situación del derecho humano. Tienes toda la razón. Sí. En limpio hay muchos prestadores que están afectados hoy en día por la salinización del agua. Pero cuando uno habla de cerrar el sistema de agua, tenemos que tener un mecanismo alternativo de provisión. Sí. ¿Qué mecanismo podemos dar hoy en día de que esa población de 3.000 casas, 300 casas, que estamos hablando de que en promedio 4 o 5 personas por casa, 1.500 personas, le cortas totalmente el servicio? Claro. Se te levantan. Nosotros hoy en día con el calor que estamos pasando ahora, 2 horas sin agua, nosotros tenemos en el SAN una avalancha de personas con reclamos. Increíble. Bueno, para cerrar, pues se me va el programa. ¿Le suspendió entonces la perforación? Suspendimos el inicio del sumario, Sí. Notificamos bueno, de hecho su consultor está vinculado a través del sistema informático del MAE, por lo tanto la notificación ellos ya la recibieron. Se practican también ahora, si no fue hoy, si no hicieron hoy, porque mañana tengo que leer los informes, mañana a la mañana la notificación al municipio. Tendré que ver yo también qué información le paso también al Ministerio Público en base a las informaciones que vaya recabando en cuanto a la declaración del barrio y el contraste que yo pueda hacer con esta obra acá. Poder remitir al Ministerio Público. Y como te digo, este emprendimiento particular fue inscrito como un uso doméstico. Esa no es una cuestión menor. Grave eso. Exacto, eso no es una cuestión menor viendo todo lo que se pretendía. Y particularmente en ciudad administrativa lo que yo tengo es proveer datos falsos. Entonces yo debería ver si la declaración de impacto ambiental original también tiene ese vicio o también tiene esa patología para tomar alguna determinación al respecto. Pero el sumario se va a correr traslado, veremos qué descargo presentan y cómo continuamos nosotros. Dale, doctor, gracias por tu tiempo. Muy Gracias, amable. Jorge, gracias doctor, a usted. seguimos en contacto, gracias. ¿Qué problema tiene usted? Muchísimo. ¿Cómo Y ahora hace? vamos a trabajar con Víctor, que ya me ¿Usted? está pidiendo el listado Tiene que de... trabajar, tiene un teléfono para... Sí, claro que sí. Exactamente. Ahora le voy a pasar 48 sistemas sin estudio de impacto ambiental Sin para estudio que de se ambiental. entretengan en enero. Exactamente, ya tener lindas vacaciones. Suspender tus Gracias. vacaciones. Bueno, nos vamos. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.